Muy buenas a todos. A ver, hoy no vamos a soltar el típico rollo de física, para nada. Lo que vamos a hacer es construir paso a paso una especie de kit de herramientas, sí, para entender de verdad una pieza que es clave en casi toda la electrónica, el condensador. Así que vengo, vamos a meternos de lleno a descifrar su código. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se calcula la energía que se esconde en estos componentes tan pequeños? Pensemos un momento. Cada vez que usamos el móvil, el ordenador, lo que sea, estamos dependiendo de cacharritos como los condensadores, que se encargan de guardar y soltar energía justo cuando hace falta. Pues bien, vamos a abrir la caja negra y a ver exactamente cómo se mide esa capacidad. Vale, aquí está la hoja de ruta. Empezamos por lo más básico de todo, el condensador solito. Y desde ahí vamos a ir subiendo escalones, pieza a pieza, hasta que seamos capaces de enfrentarnos a circuitos bastante más complicados. Es un camino muy lógico, ya verán, que nos va a llevar a tener todo esto bajo control. Pues vamos allá. Empezamos por los cimientos. Entender cómo va un único condensador, o sea, cómo calcular su capacidad, la carga que guarda, la energía que almacena. Esto es la base de todo. Si pillamos bien esto, de verdad, lo que viene después va a ser pan comido. Y para que no nos liemos por el camino, vamos a usar siempre la misma lista de verificación. Son 4 pasos, un método sistemático que nos va a dar orden y va a evitar errores. Primero, apuntamos los datos que nos dan. Segundo, y ojo que esto es súper importante, lo pasamos todo a las mismas unidades, al sistema internacional. Tercero, elegimos la fórmula adecuada, nuestra herramienta. Y cuarto, a calcular. Así de simple. Venga, pues vamos a poner a prueba el método. Nuestro primer desafío, calcular la propiedad más importante de un condensador, su capacitancia, usando solo sus características físicas. A ver qué tal se nos da. Vale, siguiendo nuestro plan, paso 1, organizar los datos que tenemos. Y ahora viene el paso 2, que de verdad es crucial, unificar unidades. Es fundamental ver cómo los centímetros cuadrados se convierten en metros cuadrados y los milímetros en metros. Un despiste aquí y todo el cálculo se va al traste. Así que mucho ojo con esto. Y aquí la tenemos, la fórmula clave, la que nos abre la puerta. Lo que hace esta fórmula es conectar las características físicas que nos han dado con la capacidad que estamos buscando. Cada letra tiene su porqué, claro. El área de las placas, la distancia entre ellas y, súper importante, el material que las separa. Y ¡voilá! Ahí está el resultado. Metemos nuestros datos ya bien convertidos en la fórmula y ¡tachán! 826 picofaradios. Esa es la famosa capacidad de nuestro condensador. En cristiano, es la medida de cuánta carga puede llegar a almacenar por cada voltio que le metamos. Bueno, ahora que ya controlamos qué es la capacidad, calcular otras 2 cosas clave es súper directo. Si sabemos la capacidad y el voltaje, podemos sacar la carga total que acumula con la fórmula Q igual a C por V. Y si queremos saber la energía que guarda, pues usamos la de E es igual a 1/2 de C por V al cuadrado. Los resultados medidos en julios. Como ven, es bastante sencillo. Venga, subimos un nivel. ¿Qué pasa si empezamos a conectar condensadores uno detrás de otro? Imaginen los vagones de un tren. Pues eso es una conexión en serie. Y la clave, la idea fundamental aquí, es que la carga eléctrica solo tiene un único camino por el que puede pasar. A ver, mucha atención ahora, porque esto que vamos a ver es el corazón de todo el asunto, en serio. A la izquierda en serie, la carga es la misma en todos los condensadores, la misma, pero el voltaje se reparte entre ellos. A la derecha, en paralelo, pues justo al revés, el voltaje es el mismo para todos y lo que se reparte es la carga. Y fíjense bien en las fórmulas de la capacidad total, son inversas. Recordar esta diferencia es, bueno, lo es todo. Vamos a la práctica. Pongamos a prueba la fórmula de la serie con un ejemplo que no puede ser más claro. Tenemos 5 condensadores idénticos de 1 microfaradio cada uno conectados en fila. La pregunta es, ¿cuál es la capacidad total de todo ese conjunto? Pues el resultado es 0,2 microfaradios. Y esto nos demuestra una regla de oro que hay que grabarse a fuego. En una conexión en serie, la capacidad total es siempre más pequeña que la del condensador de menor capacidad que tengamos. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, una forma de verlo es que en el fondo es como si estuviéramos haciendo la distancia entre la primera y la última placa mucho más grande. Y ya sabemos, a más distancia, menos capacidad. Vale, ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, la conexión en paralelo. Aquí lo que hacemos es conectar todos los terminales de un lado juntos y todos los del otro lado también juntos. El efecto es justo el contrario que en serie. Es como si, en vez de aumentar la distancia, estuviéramos sumando el área de todas las placas, como si creáramos una placa girante. Y claro, a más área, pues más capacidad. Ojo que esto es interesante.
A veces, en la vida real, los problemas no te vienen con un dibujito perfecto. Esta cita que vemos viene del material original y nos da una lección muy buena sobre cómo resolver problemas. Si te falta información, tienes que hacer una suposición, pero una suposición lógica, basada en lo que es más habitual. Aquí, por ejemplo, se asumió que estaban en paralelo porque así es más fácil calcular las cargas de cada uno. Entonces, partiendo de esa base de que están todos en paralelo, la capacidad total es sencillamente la suma de todas las capacidades. Fácil. Pero aquí viene lo interesante. Aunque todos están al mismo voltaje, la carga que guarda cada uno es distinta. Depende de su propia capacidad. Fijémonos en el C6. Como es el de mayor capacidad, se lleva la palma, acumula muchísima más carga que el resto. Bueno, pues ha llegado el momento, la prueba de fuego, el circuito mixto. Esto es básicamente cuando en un mismo circuito tenemos un poco de todo, partes en serie, partes en paralelo, es como el jefe final de un videojuego. Para resolverlo vamos a tener que usar todas las herramientas que hemos metido en nuestra caja. Este es el reto que tenemos delante. Una maraña de condensadores, algunos en serie, otros en paralelo, conectados a una fuente de 100 voltios. El objetivo, primero, desenredar todo esto para saber cuál es la capacidad total del circuito. Y segundo, volver atrás y averiguar qué está pasando en cada uno de los condensadores. A ver, con un circuito así de complejo, la clave es tener una estrategia. No se puede atacar de frente y a lo loco. La táctica es divide y vencerás. Vamos simplificando el circuito, paso a paso. Primero, resolvemos las pequeñas ramas que están en serie. Después, juntamos los bloques que nos queden en paralelo. Vamos reduciendo el monstruo, digamos, hasta que nos queda un circuito súper simple que ya sabemos cómo manejar. Y una vez tenemos eso, calculamos la carga total y empezamos a deshacer el camino para encontrar los valores de cada uno. Y después de aplicar nuestra estrategia, de ir simplificando pasito a pasito, llegamos al número mágico. La capacidad equivalente de toda esta red es de 9.517 microfaradios. Pensemos lo que significa. Este único número resume cómo se comporta todo el circuito entero de cara a la fuente de alimentación. Impresionante, ¿eh? Ahora, un punto clave es entender cómo se reparte el pastel del voltaje. Como el bloque paralelo y el condensador C7 están en serie entre sí, los 100 voltios de la fuente se tienen que dividir entre ellos dos. Y aquí pasa algo curioso. C7, que está solo y tiene una capacidad relativamente baja comparada con la de todo el bloque, se lleva casi todo el voltaje, casi 80 voltios, mientras todo el bloque paralelo tiene que conformarse con los 20 y pico que quedan. Bueno, pues ya casi hemos terminado el viaje. Ahora toca hacer una pausa, abrir nuestra caja de herramientas y repasar bien todo lo que hemos guardado dentro. Esta pantalla es probablemente la más importante de todas. Aquí está, todo junto en un solo vistazo, las 5 fórmulas clave que hemos estado usando. Podríamos llamarla la chuleta definitiva de los condensadores. De verdad, con estas 5 herramientas en la mano, se puede resolver casi cualquier problema que nos pongan delante. Y para cerrar, una pequeña reflexión. Pensemos en lo que hemos hecho. Hemos visto cómo, partiendo de solo 2 reglas de conexión súper sencillas, serie y paralelo, se pueden construir sistemas y circuitos increíblemente complejos. Esto te hace pensar en qué otros sitios vemos este mismo principio en acción. Quizás en la naturaleza, en la forma en que se estructuran los idiomas, en la sociedad. Es una idea para darle vueltas. Muchas gracias por la atención.